Diputada Michelle González, muchas gracias por estar en Yo también. Al contrario, Francisco, un gusto saludarte y también saludar a todo tu auditorio y a todos los que interesados particularmente en este tema. Muchas gracias. Comenzamos con el eje de accesibilidad universal en el espacio público, en la educación y en la comunicación, particularmente sobre derecho a la información. Les leo antes de cada pregunta un breve contexto de dónde nacen las preguntas. Se estima que 1.200.000 personas con discapacidad mayores de 15 años no saben leer ni escribir aun cuando su condición sí se los permite, es decir, su derecho a la educación es vulnerado. Por un lado, los centros de atención múltiple, los CAMS, ofrecen atención escolarizada integral, pero únicamente para nivel básico. ¿Cómo eliminar las barreras de todo tipo que existen en el modelo educativo actual? ¿Cómo eliminar las barreras en el sistema educativo? Mira, yo te quiero comentar que nosotros como legisladores nos corresponde justamente generar todo el marco jurídico al respecto para posteriormente el Ejecutivo aplicar ese marco jurídico. Y dentro de esto, más allá del tema educativo, a mí me gustaría platicarte un poco más bien cómo romper ciertas barreras para la accesibilidad. ¿En qué sentido? Considero bastante importante, por ejemplo, primero, el derecho a leer, por ejemplo. Yo modificaría para tener como una accesibilidad efectiva, que es parte también de esta educación, el poder tener este derecho a leer. Yo propondría tres reformas particulares. Primero, la reforma a la Ley General de Educación, Ujú. a la Ley de Fomento para la Lectura y el libro y a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para que a partir de estas reformas se puedan generar las condiciones precisamente para la producción y la distribución de estos libros de textos en formatos accesibles, que esto precisamente permita un mayor y una mejor accesibilidad y sin lugar a dudas una mejor educación. Y además, aunado a esto, Francisco, tenemos que buscar estos estímulos fiscales para la producción y la distribución de estos libros, con los editoriales particularmente. Y finalmente, porque es todo, bien lo decimos nosotros mismos, ¿no? O sea, toda propuesta que no venga acompañada de presupuesto es Ujú. meramente demagogia. Entonces, aunada a todo esto es exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero al mismo tiempo a la Cámara de Diputados a incrementar este presupuesto para la asignación para este fin. Eso particularmente facilitaría, sin lugar a dudas, mayor accesibilidad a educación en esta materia. Sí, es muy importante justo lo que menciona el hecho de no solamente dejarlo en el marco jurídico, sino también como legisladores, una vez que ya está en ley, pues defenderlo al momento de la creación del presupuesto de egresos, porque ahí es donde muchas veces cojean las buenas intenciones, los marcos jurídicos, las políticas públicas, sin presupuesto no se pueden aplicar. Y lo de Sí, entonces también se estaría hablando que después de la creación de este marco jurídico buscaría el incentivo fiscal en las empresas productoras o de imprenta de libros para ujú, que se hagan en formatos accesibles. sí, es correcto. Ahora, si se sigue con el mismo ritmo de accesibilización que se mantiene al día de hoy, tardaríamos 230 años en lograr una totalidad. ¿Cómo hacer que los municipios, las alcaldías, los gobiernos más próximos a la ciudadanía y quienes en muchas ocasiones atienden estos servicios urbanos más inmediatos y del día a día, como las banquetas, las calles sobre todo secundarias, se hagan responsables de la accesibilización del espacio público? Mira, yo creo que aquí es un tema en conjunto. Te voy a platicar por qué. Primero que nada, nosotros, vuelvo a lo mismo, como legisladores tenemos que generar ese marco jurídico, revisar a totalidad toda la cuestión para accesibilidad. Y aquí viene, sin lugar a dudas, la reforma a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. De esta manera, nosotros podemos generar esta obligación hacia los estados, hacia los municipios, hacia la federación para la accesibilidad en todo este sentido. Sin embargo, Francisco, sí te quiero decir en qué nos hemos topado. Digo, llevamos 6 años como legisladora y nos hemos topado que en la aplicación de la ley falta voluntad del Ejecutivo. Es muy desafortunado. Y precisamente aquí se trata de un trabajo en equipo, en los tres niveles de gobierno, pero también nosotros generando el marco jurídico y vigilar la aplicación de la ley. Entonces, bajo ese esquema
Sí, nosotros generamos ese marco jurídico, pero es muy importante que haya esa voluntad política para aplicar la ley. Y eso únicamente lo lleva a cabo el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Municipal. Y si no caminamos en ese mismo sentido, no sirve en absoluto generar todas las leyes al respecto si no se aplica la ley. Entonces también se podría, no sé, hablar un poco a lo mejor de mayores sanciones que, y se sabe que a veces ni siquiera con sanciones, pero al menos intentar reforzarla por esa vía, proponer una observación mucho más específica, una fiscalización de los recursos que llegan directamente hacia los municipios y alcaldías. Que ojo, eso también, pues, eso depende mucho de la autonomía de los estados, de los Ujú, congresos locales, porque solamente nosotros podemos activarlo desde una manera de una ley general, ¿no? ujú. Pero ellos tienen la autonomía de la aplicación de sus propias leyes en los estados y en los municipios. ¿Podemos generarla? Sí, nada más tendríamos el segundo paso posterior a ello, pues es homologar todas las leyes locales, ¿no? Sí, justo aprovecho para preguntarle en este momento, ¿usted impulsaría una ley general de accesibilidad? Porque si bien ahorita hay como avances, pero están muy separados, unificarlo todo en una ley general de accesibilidad y a partir de ella trabajar todos los demás estados, congresos locales y niveles de gobierno. Completamente de acuerdo, Francisco. Mira, yo quiero, más allá de ahorita, explorar esa posibilidad de generar una ley general de accesibilidad, me iría primero por el siguiente paso. Dentro de la Ley General para la Inclusión con personas con discapacidad, atender justamente la materia de accesibilidad. Generar un apartado completamente en esa materia y sobre eso explorar la viabilidad de una ley general, pero sin lugar a dudas, atender el tema. Y por último, para este eje sobre el acceso a la información. Apenas el 1% de las páginas web creadas en México son accesibles. ¿Usted se comprometería a llevar algún tipo de reforma que obligue tanto a la esfera pública como a los propios particulares a un porcentaje, bueno, una accesibilidad total? Porque al día de hoy ya existen pronunciamiento, ya existen normativas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero lo cierto es que no se cumplen. Más que una indicación parece una recomendación, quedan muy al aire, quedan muy si quieres. Entonces usted o los legisladores, usted junto con su bancada lo propondría. Sin lugar a dudas, y te voy a decir parte de lo que a mí me gustaría y esperamos primeramente Dios, este, en los próximos meses, poder generar una modificación. ¿En qué sentido? Mira, bien también se dice que el buen juez por su casa empieza y tenemos que iniciar por el Congreso de la Unión, Ujú. tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. ¿Y a dónde entrarían estas modificaciones? A la ley del Congreso y sobre todo a los reglamentos de ambas cámaras. Y en este sentido, Francisco, sí te quiero decir que sería muy puntualizada. O sea, primero, en atender todas las situaciones que no son amigables con los distintos tipos de discapacidad, desde el acceso de los inmuebles y movilidad dentro de las instalaciones, buscando también tener el personal adecuado y dedicado exclusivamente a atender a las personas con discapacidad, porque también hay que entender que la discapacidad es multifactorial, o sea, son distintos tipos de discapacidades, o sea, ya adentrándome más en el tema, o sea, es discapacidad visual, discapacidad de aprendizaje, discapacidad de memoria, discapacidad de salud mental, discapacidad visual, discapacidad motriz, y así nos podemos ir en dos, tres más. Entonces, tenemos que buscar atender todo este tipo de discapacidades. Y en ese mismo sentido, además de contar con este personal, que es lo que es la intención de esta reforma que primeramente os vamos a presentar en su momento, también generar el acceso fácil a los sitios de Internet, como bien lo comentabas, entre las medidas que obviamente apoyen a todo este grupo social. Entonces, partiríamos de ello sin lugar a dudas. Perfecto. Ahora vámonos al eje de justicia. Le leo un caso muy breve. Arturo Medina Vela es una persona con discapacidad psicosocial e intelectual que fue acusada, procesada y sentenciada por el robo de un automóvil, aun cuando no sabía manejar. Pasó 4 años en prisión hasta que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado mexicano no cumplió con sus obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 10 años después de la injusta detención,
recibe una disculpa por parte del gobierno de México, pero casos como este se repiten todos los días. Hoy muchas personas con discapacidad están privadas de la libertad debido a la discriminación y barreras que existen en el sistema judicial. Como persona legisladora, ¿qué herramientas y acciones planea incorporar para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas con discapacidad? Mira, primero que nada, muy puntualmente, la reforma sería el capítulo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se denomine así tal cual acceso a la justicia, para poder establecer a los tribunales que se conduzcan con igualdad y no discriminación cuando se lleven juicios en donde existan personas con discapacidad. Ujú. Eso de entrada. En segundo momento, dentro de estos principios de igualdad y no discriminación, aquí estaremos generando los medios jurisdiccionales para garantizar. Y aunado también a eso, para asegurar esta igualdad y no discriminación, que fortalezcamos, fíjate, aquí hay como otra vertiente que vale la pena, en otro sentido, los servicios que ya existen de ayudas tanto técnicas como humanas para la atención con personas con discapacidad y obviamente acorde a cada discapacidad que se tenga. Eso en particular creo que sería como de saque, porque más adelante o al finalizar me gustaría también compartirte algo que traigo en mente, que me gustaría pues incluirlos también a todos ustedes que son los principales promotores del tema. Claro que sí, me dará mucho gusto escucharla. Y le hago una pregunta similar para el sistema de salud. ¿Qué hacer para garantizar el acceso y la no discriminación de las personas con discapacidad en el sistema de salud? Mira, en el sistema de salud, como lo referí, o sea, se tienen que reformar esta ley general para la inclusión de personas con discapacidad, sin lugar a dudas. Pero también de acuerdo a eso, se tiene que reformar para precisar, fíjate, mi intención, mm, híjole, tenemos que buscar generar o garantizar más bien la formación de especialistas para atención con todos los distintos tipos de discapacidad. Y para ello sí se tiene que reformar, sí, la Ley General de Salud, pero nuevamente se tiene que reformar la Ley General precisamente para la inclusión de las personas con discapacidad. Y de esta manera buscar una reforma integral en donde garanticen las atenciones, pero sí especializadas. Fíjate que además del tema de salud, yo sí quisiera anticiparme a algo que también traigo en mente. Cuando existen estas personas que son las cuidadoras al final del día de salud para las personas discapacitadas, nos enfrentamos a familias donde que pasa lo mismo que pasa con los niños. Se tienen que volver proveedoras, se empiezan a incrementar los gastos en salud, se empiezan a generar un sinfín de situaciones que no están, y más cuando suceden a través de accidentes. O sea, porque no están preparadas al 100% en atención en este sentido. ¿Qué queremos proponer a través de la legislación? Generar una especie de guarderías para personas con discapacidad, donde dentro de estas guarderías también garanticemos que las personas que estén dentro de esas guarderías, sin lugar a dudas, cuenten con todas las certificaciones para atender a estas personas con discapacidad, en las distintas personas con discapacidad, pero también que sea formativa. Y dentro de esa o sea, de esa formar a estas personas, también que al mismo tiempo les generes esas herramientas para que ellos puedan generar sus propios ingresos. Porque ya ha habido varios espacios donde ya se han estado generando este tipo de situaciones, donde ya las personas con discapacidad, dependiendo obviamente de la discapacidad, pero empiezan a generar manualidades, empiezan a generar un tipo, hasta cocinar, cualquier, insisto, dependiendo del tipo de discapacidad, y esto lo comienzan a vender para generar su propio ingreso. Entonces, aunado al tema de formación, también generar estos espacios donde ellos generen su propio ingreso. Eso es y al mismo tiempo estamos también abonando a la familia.
¿De qué manera? Permitiendo que las cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, o los cuidadores de la salud, también les permita salir a trabajar en ese momento. Entonces, ese es como un espacio también que se pretende proponer ya dentro de la legislación. Sí, justo llegando al tema sobre el sistema de cuidados y para que si desea también profundizar más al respecto. En México hay 5.6 millones de personas con discapacidad que requieren de altos apoyos y cuidados para sobrevivir y realizar actividades de la vida cotidiana como vestirse, transportarse, comer o interactuar con la sociedad. De estas, apenas un 3% acude a un centro de cuidados. Por otro lado, 90% de las personas cuidadoras mayores de 15 años son mujeres. Ya lo comentaba y lo adelantaba un poco, se estaría pensando o se impulsaría y se propondría la creación de este tipo de guarderías donde se puedan cuidar a las personas con discapacidad, donde además se les generen, em, se, se preparen para poder también convertirse en personas autónomas, independientes, se ingresen a la vida económica del país y a la par, pues también esto se convierte en un sistema de apoyo para las familias que pueden también reinsertarse al sistema económico y en general tener tiempo para su propio cuidado. Pero le pregunto, ¿esto iría contemplado en el paquete de la ley del Sistema Nacional de Cuidados o se tendría que ver, o sea, se vería por aparte, se incluye en esta gran visión que afortunadamente todas las fuerzas políticas hasta el momento se han pronunciado a favor o cómo usted vislumbra esta discusión en la siguiente legislatura entre todas las bancadas y cuáles considera que son los puntos más importantes que debería contemplar el Sistema Nacional de Cuidados? Mira, de primer momento tendríamos que generar una primera reforma, una iniciativa que faculte al Congreso de la Unión en esta materia, en el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué? Porque esto en particular ha sido una materia local. Nosotros como legisladores no contamos con facultades para legislar al respecto. Entonces, de inicio sería proponer una ley general en materia de Sistema Nacional de Cuidados. Esa sería la número uno para, obviamente, bueno, Sistema Nacional de Cuidados y asistencia de personas con discapacidad. Ahora, ya creada esta ley, sí tiene que contemplarse las bases de la coordinación en los tres niveles. Tiene que haber también la participación tanto del sector privado como del sector público. Y además también se tienen que distribuir las facultades, obligaciones y acciones que tienen que realizar todos los sujetos de ley en favor de las personas con discapacidad. Entonces, esto va a ser un tema que no va a ser como, ay, meto una iniciativa y listo. No, esto sí tiene, como es generar, es crear una ley general. Entonces, esto sí se va a requerir un poco más de trabajo especializado y a profundidad. Y al final, que esto es parte de las cuestiones que yo quería finalizar, pero generar un parlamento abierto al respecto, con especialistas en la materia, con organismos de la sociedad civil en la materia, donde se escuche, se consulte a los especialistas y a través también de los especialistas se genere esta ley general del Sistema Nacional de Cuidados. Igual ya lo adelantó un poco, pero aún así le comento el caso para añadirle una pregunta sobre la consulta a personas con discapacidad. La base de de cualquier iniciativa debería de ser la escucha activa a la sociedad civil, que es a quienes representan en el Congreso. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto 60 acciones de inconstitucionalidad justamente por falta de consulta a personas con discapacidad en normativas, en reglamentos y en leyes que les impactan directamente. Esto ya Sí. está contemplado en el artículo cuarto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, también ya está integrado en la legislación mexicana y aún así no se cumple. ¿Cómo garantizar? Usted ya mencionó un mecanismo que es en los parlamentos abiertos, pero ¿cómo realmente generar las condiciones y cómo garantizar que usted y sus compañeros legisladores, los legisladores, no se salten el proceso legislativo y pueda seguir una ley su curso y no se derrumbe a la mitad del camino, lo que implica recursos, tiempo tirados al piso? Mira, tú misma acabas de decir un tema que en estos 6 años nos ha ocupado. O sea, han violado la ley
un sinfín de veces. Sin embargo, habemos legisladores que sí hemos estado velando y justamente hemos metido acciones de inconstitucionalidad sin lugar a y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, eso de entrada. Ahora, sí se tiene, fíjate que hay un camino que lo han tomado otros grupos vulnerables, en este caso, los grupos indígenas y afromexicanos, que han generado también esta ruta jurídica. Y yo me iría primero por modificar el cuarto constitucional. Modificando el cuarto constitucional ya es como una obligación del Estado mexicano a velar por los derechos para personas con discapacidad. Lo mismo que pasó en su momento con las personas indígenas y afromexicanas. Y sin lugar a dudas, Francisco, o sea, te repito y te reitero porque sí se requiere presupuesto, pero también se requiere de la voluntad del Ejecutivo. O sea, por muchas buenas intenciones que tengamos de generar el marco jurídico perfecto, si no hay voluntad del Ejecutivo para aplicar la ley, todas se quedarán en muy buenas intenciones, desafortunadamente. Y bueno, yo creo que ya conozco su respuesta, pero aún así le hago la pregunta. ¿Usted se compromete a, de las comisiones de las que sea parte, señalar puntualmente cuando algún proyecto no cumpla con la consulta a personas con discapacidad? Sin lugar a dudas. Y ese va a ser un compromiso que voy a llevar a cabalidad, que lo admito, estaba completamente ajena al tema. Sin embargo, gracias a la conciencia y al llamado de ustedes a decir claramente, a ver, este tema se tiene que visibilizar y hacer conciencia al respecto, pero no nada más eso, sino también generar las herramientas y las adecuaciones jurídicas, porque precisamente en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad no se ha aplicado porque no ha habido las reformas tampoco legislativas adecuadas. Eso hay que decirlo, es una materia a llevar a cabo y que primeramente Dios lo vamos a hacer porque confío en la voluntad, en este sentido sí, de los legisladores, creo que ustedes ya han entrevistado a todas las fuerzas políticas Ujú. y creo que están comprometidas todas, entonces no le vería ningún inconveniente en que estos temas de la atención de personas con discapacidad, pues sin lugar a dudas podamos caminar todos con un mismo fin. Y para cerrar, la ley general, bueno, el CONADIS. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad no cuenta con una persona titular desde el 2018 y tampoco con un Consejo Consultivo Ciudadano. ¿Cuál es el siguiente paso para el CONADIS? ¿Reformarlo, retirarle la autonomía, integrarlo a algún tipo de secretaría para que, o cómo reforzarlo, cómo dotarlo de dientes, o qué es lo que debería de realmente pasar con el CONADIS para que se tome como lo que es y como para lo que fue creado? Un instituto que verle por la creación de políticas públicas transversales para las personas con discapacidad. Mira, yo sin lugar a dudas, pongan, pónganle el nombre que quieran, pero el Instituto para Atención para las Personas con Discapacidad tiene que quedarse. De cualquier manera, nosotros vamos a velar porque ese instituto se quede. Y no nada más ello. Qué desafortunado que desde el 2018 se hace. Precisamente se ve reflejada en las políticas públicas durante estos 6 años que han sido invisibilizados completamente. Entonces, sí se requiere, y claro que dentro de la ley se tiene que dotar justamente de todas las herramientas jurídicas para que también cuente que siga contando con esa autonomía, ¿eh? Yo sí estoy a favor que siga teniendo su propia autonomía y de la mano de presupuesto. Volvemos a la misma, porque si no, no funciona. Entonces, estas son dos temas puntuales que tienen que quedarse. Que se quede el Instituto de Atención a las Personas con Discapacidad, pero que también cuente con autonomía de la mano de presupuesto. Y estaría contemplando algún tipo de reforzamiento jurídico para que realmente tenga dientes, que es lo que comentaba hace rato un poquito, que realmente parece que es un instituto y un órgano ignorado, sí, porque se ha intentado desmantelar en los últimos años, pero también sus propias facultades no le permiten ir más allá, ¿no? Me imagino, pues, de algún tipo de veto
a una ley, etcétera, y al día de hoy no ocurre, entonces se buscaría reforzarlo a través de la vía jurídica. Sin lugar a dudas. Se tiene que dotar de todas esas herramientas jurídicas para que tengan su propia autonomía, pero también tengan esas facultades para tener injerencia en todas las decisiones. Y por último, se compromete a subir un punto de acuerdo para que la presidencia nombre de inmediato al titular del CONADIS, a la persona titular del CONADIS. Me comprometo con ello. Y ahorita como diputada federal, no lo traía en el radar. Con mucho gusto lo presentaré próximamente en la comisión permanente. Perfecto. Y pues con eso terminaríamos la entrevista. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando. Y gracias también por compartirnos esta información tan importante y por hacernos conscientes en visibilizar a todas las personas con discapacidad. No, muchas gracias a usted por atendernos y esperamos próximamente pueda usted y su bancada presentar cada uno de los proyectos, iniciativas y reformas que hoy día se plantearon. Con mucho gusto, Francisco. Y ya te las estaré informando y los estaré invitando, por supuesto. Muchas gracias.